Bendiciones, amada iglesia, preciosa iglesia, amados hermanos y hermanas que nos ven a través de estos medios. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno todo el tiempo y sus misericordias son para siempre. Y cuando Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sus promesas eternas. Él hizo un pacto y Él no puede remover ese pacto para con la humanidad. Y esta hermosa mañana el Señor quiere hablarnos. Prepare su corazón, prepare su mente, sus pensamientos, para que Dios nos dé ese entendimiento de poder adquirir su palabra en este tiempo. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias, porque aún podemos contar tus maravillas, porque aún podemos, Señor, llevar las buenas de salvación. Muchos duermen, Señor, pero aún tú, Señor, nos mantienes despiertos en este tiempo. Un tiempo, Señor, bastante difícil, pero bastante grande en ti, porque estamos conociéndote, Señor, más y estamos teniendo una relación contigo en medio de la prueba. Te ruego, mi Dios, que tomes toda acción, todo poder en este momento donde tu palabra va a ser expuesta. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que siempre sea palabra del Altísimo, hablando a nuestro corazón, porque tú hablas a mi corazón. Mira la necesidad, Señor, de cada uno y da conforme a tu voluntad, Padre. Extiende tu mano de misericordia y ayuda, Padre, a aquellos que en este momento están pasando momentos difíciles, pruebas difíciles, Señor. Que no falte la fe, Padre, sino que permanezca en sus corazones, ya que mi Dios dice que estas pruebas, estas aflicciones no se comparan a la vida venidera, Señor. Gracias te doy, solo te pido, mi Dios, que tu mano no se aparte de ninguno de ellos y que continúen, Señor, manteniendo su fe firme en ti, porque eso te agrada a ti y eso trae recompensa, Señor, a nuestras vidas. Permítenos en este momento, Señor, poder hablar lo que tenemos que hablar, que no nos salgamos del renglón. Señor, yo te ruego que tu mano santa y poderosa repose sobre mi vida, tu gracia abundante. Tu palabra misma dice que hallaremos gracia delante de los hombres. Que esa gracia no se aparte, la gracia de tu favor, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero que vayamos al libro de Romanos, un libro bastante hermoso. La palabra de Dios en sí nos habla, nos viene hablando de una manera hermosa. Cualquier parte que usted tome de la palabra, Dios le va a hablar siempre, porque su palabra es verdad. Su palabra es para enseñarnos a nosotros a que vivamos una vida santificada, una vida apartada para Él, y más en estos tiempos. Y vamos a leer en Romanos capítulo 15, en su versículo 4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo pongo como base este texto, este versículo, esta parte de la Biblia, es porque el Señor ha estado hablando a nuestras vidas y ha estado hablando a mi vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, como decía el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, capítulo 2, decía: hijitos, el tiempo se ha acercado. Ya estamos en los últimos días, en los cuales nosotros como iglesia, como cuerpo, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero leyendo esto me impactó tanto, porque en Apocalipsis habla del lavamiento de las vestiduras, de los que lavarán sus vestiduras. Y eso no corresponde a nosotros como iglesia, sino que corresponde a los que se queden
en la tribulación. La iglesia no estará en ese tiempo, y los que se queden tendrán que lavar sus vestiduras, dice la palabra. Mas nosotros ahora, Dios nos está enseñando por medio de su palabra que vivimos bajo la gracia. La gracia es un favor inmerecido, es algo que hemos adquirido no por nuestra propia justicia, no porque yo sea justo, no porque yo sea bueno, porque la misma palabra dice que bueno ninguno. Y basado en esta palabra, yo me doy cuenta que nosotros a veces venimos con exigencias ante Dios y decimos: Señor, quiero esto, quiero aquello, dámelo. Y verdaderamente nosotros, Dios nos da las cosas por su fidelidad, pero su fidelidad es por la palabra, por el pacto que Él hizo. Y como decía Daniel en su oración: Señor, vengo a pedirte, vengo a implorarte, no vengo a exigirte porque lo merezca o porque lo merezca mi pueblo, sino por tu misericordia. Usted sabe que hubo un tiempo, y por eso leí esto, por eso tomé como base Romanos capítulo 15 y su versículo 4, porque estamos viviendo una pandemia que no es en un país, sino que es a nivel mundial, donde se piensa que ya se ha ido y de repente miramos por aquí, por allá, que muchos están en los hospitales, otros están muriendo, y eso conduele nuestro corazón como seres humanos, de ver tanta muerte, como el espíritu de muerte se ha levantado en este tiempo. Pero en la palabra dice que en los últimos días habrán pestes, terremotos, guerras. Vemos la guerra que está sucediendo ahorita, donde muchos jóvenes han muerto de este país. ¿A causa de qué? Lo mismo dice Santiago, que las guerras no vienen sino del corazón, de la codicia del corazón. Pero no me voy a meter a ese detalle, sino que quiero aclarar que al ver esta situación que está aconteciendo a nuestro alrededor, nuestro corazón se condolece de ver cuántos han partido, cuántas familias han quedado solas. Hay familias que se han ido casi completas, y nos preguntamos como seres humanos: Señor, ¿a qué se debe esto? Pero en sí, desde antes el Señor, y usted lo sabe, que es a causa del pecado que se ha desatado de una manera mayor en estos tiempos. Y es por eso que dice aquí: porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento para enseñarnos a nosotros, aquí dice para nuestra enseñanza se escribieron, o sea que quedó marcado para que sea de enseñanza para nosotros, para que la iglesia viva la vida que Dios quiere que vivamos. Y dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, o sea que la palabra es la que nos da la paciencia en este tiempo, la que nos hace vivir en las pruebas, pero con una esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá en su gloria a levantarnos un día, sea que muramos o que vivamos. Si nosotros permanecemos en Él, seremos alzados en ese tiempo. Entonces, ¿qué nos da la paciencia y la consolación? Si no es la palabra misma, la palabra que se mueve por el Espíritu de Dios, que le da vida, porque es una palabra de vida para usted y para mí, lo cual requerimos nosotros centrarnos en este tiempo, en lo que Dios nos quiere hablar. ¿Y cómo nos va a hablar si no leemos, si no abrimos la palabra de Dios, o esperamos un miércoles o un martes, yo no sé qué día tenga usted de servicio, un jueves, un viernes, un domingo? Esperamos hasta ese momento poder abrir las escrituras, cuando ellas desde este momento nos quieren dar esa paciencia y esa consolación de estos tiempos. Y dice: para que tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, o sea que ya he dicho, la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, y el fruto no lo produce usted ni lo produzco yo, sino el que mora dentro de nosotros, y el que mora dentro de nosotros es el que nos ha dado gracia. Dice la palabra
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación viene solamente de Él, os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿En quiénes? Entre nosotros, la iglesia, entre nosotros, el cuerpo de Cristo, nos dé un mismo sentir. El Señor está cansado de los pleitos, de las disensiones, de las murmuraciones, de las quejas que ha existido de muchos años, de mucho tiempo atrás. El Señor ya no quiere eso. El Señor quiere que nosotros recibamos esa paciencia y esa consolación entre nosotros mismos, y para poder sentir, según dice Jesucristo, para que unánimes, o sea que aquí habla de la unidad, unánimes a una voz, que nosotros no es tiempo de rencilla, no es tiempo de pleito, no es tiempo de estar en contienda, sino que es un tiempo que juntos como iglesia, unánimes, juntos, a veces estamos juntos, pero cada quien está en su pensamiento. Pero cuando la palabra dice aquí unánimes, es que estamos en un mismo espíritu, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Ese es el cuerpo de Cristo, que piensa, que siente, que se unifica por medio del Espíritu y unánime, dice, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de glorificación al Padre debe de estar en nosotros. Entonces dice que las escrituras fueron dejadas para enseñanza nuestra. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 6 y leamos ahí en su versículo 3, y dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que hubo un momento en que Dios sintió como que había contienda entre Él y la raza humana. Por eso aquí en Romanos nos dice que estemos unánimes en el espíritu que mora en nosotros hoy. Y aquí dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne. O sea que Dios se dio cuenta que en sí Él era Dios soberano, pero el hombre tenía una naturaleza carnal, una naturaleza de pecado, y Él no podía estar contendiendo con el pecado. Y dice: mas serán sus días 120 años, redujo. Lo dije el domingo y quizás me equivoqué en la cita, pero dice aquí en el 6:3, ya no contenderé más con el hombre. Al fin, Él radica en un cuerpo de pecado. Lo que voy a hacer es reducir su edad a 120 años. Y dice luego en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿No ocurre eso en este tiempo, que hay mucha maldad en la tierra? Continuemos. Era mucha en la tierra, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que la raza humana había caído en gran depravadez. Y eso, estamos en este tiempo, hay tanta depravadez. Hay tanta contaminación del mismo hombre, y cuando suceden las cosas venimos y le echamos la culpa a Dios, cuando dice Lamentaciones que no está en el corazón de Dios hacer el mal al hombre, sino que Él mismo produce las cosas, pero Él no se alegra del dolor, del sufrimiento, pero somos nosotros mismos, esta naturaleza pecaminosa que está en nosotros, la que hace venir condenación sobre la tierra. Y he dicho yo, algo que a mí me afecta es que no solamente nosotros traemos esa maldición sobre la tierra, sino que acarreamos y jalamos a la misma creación, porque la creación Dios la hizo buena. Y vamos a continuar para poder entender la palabra. Y dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿De qué se arrepintió Dios? ¿De haber hecho lo que hizo? No.
de haber hecho hombre, de haber hecho la humanidad en la tierra. Y dice, y le dolió en su corazón. Hubo dolor en el corazón de Dios, porque en sí Dios, cuando hizo la tierra, lo hizo con todo su corazón, con todo su anhelo, y todo lo creó con su palabra. Y si nosotros nos vamos un poquito para atrás, allí en Génesis capítulo 1 y su versículo 25, vamos a leer y dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Hasta este momento, todo lo que Dios estaba haciendo, todo era bueno. La hierba del campo, la división de las aguas y la tierra, la expansión de las aguas y dejar la tierra, lo seco, llamarle tierra. Separar la luz y las tinieblas, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol, la luna, marcar los tiempos, el día y la noche. Él vio que todo eso era bueno. Y continuemos, y dice ahí mismo en el 1:26, entonces dijo Dios, o sea, después de haber hecho todo lo que es la creación, dice que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que en ese momento, después de que Él vio que todo era bueno lo que había creado, vino a su corazón a hacer al hombre, a semejanza, a imagen y a semejanza de Él, con un propósito. Y el propósito de Dios de haber hecho al hombre era para que dice aquí, se enseñoree, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Le dio el poder de sojuzgar la tierra, de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios en el 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dice, y él vio que era ¿qué? En gran manera que era bueno. Si usted continúa leyendo Génesis, dice que Dios creó al sexto día al hombre. Después de que todo era bueno, fue cuando Él dijo, alguien tiene que sojuzgar, alguien tiene que señorear sobre todo aquello que yo he creado. Y usted puede leer allí en el 2, que es un resumen de todo, cómo Dios lo creó. Y dice que Él tomó polvo y hizo al hombre y sopló sobre de él aliento de vida. Fue el único que Dios tomó entre sus manos y que dio de él soplo de vida. Y este hombre, ahora aquí mi Señor, en Génesis, él siente mucho dolor de haberlo hecho. Qué triste, ¿no? Que Dios diga ahora, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué culpa tenían los reptiles? ¿Qué culpa tenían las aves del cielo? Si el que estaba pecando era el hombre. Yo les dije la semana pasada que Dios le dio facultad y elección a los ángeles que Él hizo en el cielo. Le dio la facultad de elegir, como le dio la facultad a usted y a mí, de elegir
qué queríamos hacer, pero en sí los ángeles, si ustedes recuerdan, una tercera parte se unió a Satanás, eligió seguir a Satanás, y nosotros los humanos también Dios nos dio elección, porque Dios nos dio elección a seguir lo bueno, mas sin embargo el hombre siguió lo malo. Pero a la demás creación, a los animales, no les dio elección, pero más sin embargo ellos también son arrastrados por el pecado de nosotros. Y dice, raeré, quitaré todo, todo. Y dice ahí, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová, y ese hombre se llama Noé. Noé dice ahí mismo, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El hombre en sí, Dios lo iba a desaparecer juntamente con todo lo que había creado. Pero a causa de un hombre, Dios decide darle otra oportunidad a la humanidad, aún diciendo él que ya no iba a contender, porque al final el hombre era carne. Y cuando él dice era carne, nos vamos allí a Romanos capítulo 8, que es donde Dios habla de que la ley no pudo cumplirse, en Romanos 8 y su versículo 3, porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne en sí se rebela contra lo bueno, entonces la ley no podía cumplirse en esa carne. Entonces, ¿qué decidió Dios Padre? Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea que el Padre tuvo que enviar a su Hijo en una semejanza, al igual que usted, de lo cual Él dijo, ya no voy a contender porque al final es carne. Tuvo que utilizar esa misma carne para que su Hijo viniera a esta tierra. ¿Para qué? Y dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que el Padre tuvo que condenar el pecado en la carne, en su Hijo que se tuvo que vestir, que se tuvo que colocar en esa carne. Ahí Él castigó el pecado. ¿Dónde? En la carne. Por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz y crucificar la carne. Rasgar esa carne para que ahora usted y yo vivamos en la gracia. Pero ¿cómo puede usted vivir en la gracia si todavía continúa viviendo en su carne? Cuando Dios dice que nosotros, el que quiera seguir en pos de Él, niéguese a sí mismo. Yo digo siempre, nosotros cuando Dios habla de alabarle, de cantarle, de adorarle, tiene que ser una adoración que nace de un corazón limpio, de un corazón nuevo, no de un corazón contaminado, porque el corazón contaminado no puede adorar a Dios. Y nosotros muchas veces no hemos sacrificado nuestra carne, no que diga el Padre, tú tienes que ir de esa manera como fue Cristo a la cruz. No, sacrificar la carne es sacrificar a mis deseos. Y algo que es muy claro, no, hay un canto que se canta mucho en la iglesia y muchos les encanta, a mí me gusta el canto donde dice, te amo más que a mi vida. Pero el cantar no es cantar por cantar, sino que el cantar es vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Cuando yo canto, cuando yo voy a cantar, si es que voy a cantar ese canto, es porque mi vida ha sido redimida, mi vida ha sido transformada, mi vida está siendo cambiada, y ahora yo dejo que Dios viva en mí. Y ya no vivo yo, sino que ahora yo vivo enamorada de Él. Y cuando yo me enamoro y cuando yo amo a Dios más que a mi vida, estoy negando a mis propios deseos.
Cuando yo digo te amo más que a mi vida, le estoy diciendo, Señor, mi vida no importa nada, mi vida ya no importa más, lo único que importa eres tú, Señor, dime qué he de hacer. Y usted se alinea al corazón de Dios y usted se alinea al pensamiento de Dios, y eso, cuando nosotros nos alineamos, es porque estamos alineados al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos guarda, el que nos habla, el que nos dice qué hemos de hacer. Por eso no cantemos por cantar, sino que cantemos en una vida nueva, en una vida regenerada, en una vida transformada. No que ya hayamos sido completamente redimidos, porque dice que la redención se completará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces quitará la bajeza de esta carne. Dice que esta carne de concupiscencia se revestirá de ¿qué? De incorruptible. Esta carne corruptible se vestirá de lo incorruptible. Ahí será la redención completa de nuestro Dios. Pero mientras vivamos aquí y cantemos a Dios, cantemos de corazón, cantemos una verdad que sale de lo profundo de nuestro ser. Y si yo estoy diciendo, mi Dios, te amo más que a mi vida, es porque yo he dicho, Señor, me niego a vivir la vida mía para vivir la tuya. Y la vida de Dios no trata de contaminación, sino que la vida de Dios trata de una vida santificada, de una vida santa, de una vida limpia, de una vida purificada. Y el Espíritu Santo está purificando a su iglesia en este tiempo. Démosle la oportunidad al Espíritu de Dios de transformar nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos hermosos en Cristo. Estamos viviendo tiempos hermosos en el Espíritu. Quizás está habiendo un acontecimiento terrible en la tierra que nos conduele, que nos adolece nuestro ser, pero en sí, en medio de la prueba, es donde nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Entonces es cuando yo digo, Señor, me niego a mí misma, ya no quiero caminar en mi carne, ya no quiero ofenderte, porque el que ama lo que hace es agradar al amado. El que aprende a amar verdaderamente se niega en todo y se rinde a su Señor, al que ama. Se empieza a rendir y empieza a decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, me niego a mí misma. Si usted se ha enamorado alguna vez, usted cuando se enamoró o está enamorado, usted, aunque la otra persona, y eso que es un ser humano, un ser de carne, que hay pecado en él, que lo que va a hacer es pisotearnos algunas veces, Dios no. Cuando usted ama a esa persona humana, usted se entrega en totalidad. No importa si esa persona lo ofende, usted sigue amando y usted no lo ofende. Porque usted lo ama, usted no quiere dañarlo, usted no quiere insultarlo, sino que usted solo le da todo lo que usted puede darle en sí. Ese es un sacrificio, pero hagámoslo para nuestro Dios, que lo merece, para ese Dios de gloria, que tiene que ser glorificado. ¿Por qué estamos en tiempos difíciles? Porque no hemos aprendido a amar a Dios y negarnos a nuestra vieja naturaleza y darle lugar al Espíritu Santo, a una transformación completa. Vivimos en pleitos, en contiendas, vivimos hablando los unos de los otros, cuando la palabra dice que estemos unánimes, clamando a una voz. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que leímos ahí en Romanos 15? Dice, para que unánimes, 15:6, a una voz glorifiquemos a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ama, porque todos decimos amamos a Dios, pero seguimos haciendo los mismos actos, los mismos delitos. Seguimos criticando a nuestro hermano, seguimos ofendiendo a nuestro hermano. No lo amamos cuando el Espíritu de Dios que está en nosotros hace cumplir la ley. Y eso lo dice Santiago. No Santiago, sino que Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos es una carta que habla mucho de la fe. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10. Dice 14, porque
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y esa ofrenda fue Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quién? Con su iglesia, con los suyos, con su cuerpo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios ha renovado nuestro ser interior, entonces usted va a poder cumplir esas leyes por medio del Espíritu. Va a amar a Dios sobre todas las cosas y va a amar a su prójimo como a usted mismo. Ya no va a criticarlo, ya no va a hablar mal de él. Aunque él le haga un mal, usted va a hablar bien. Ese es el verdadero Hijo de Dios, que dice, ¿en dónde? Leímos la semana pasada en las cartas de San Juan. Leímos la palabra de Dios que dice que el que hace justicia y ama a su prójimo, ese es hijo de Dios. Pero aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ese es hijo de la otra simiente, de la simiente del diablo. Dice, si usted no está amando, alineémonos a Dios. Y dice, porque Dios va a escribir esa ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Y dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, remisión, ¿qué es remisión? Remisión no es lo mismo que redención. Remisión es que yo vengo y tomo algo y lo envío. Cuando nosotros mandamos una carta, le ponemos un remitente. Estamos enviando una carta. Eso es remisión, enviar nuestros pecados. Por eso dice, pues donde hay remisión, donde ya nuestros pecados han sido quitados y enviados. Redención es que pagar un precio. Cristo pagó el precio por usted y por mí. Eso es redención. ¿Y cómo la pagó? La pagó a precio de sangre, pero a la vez hizo una remisión. Quitó sus pecados y los envió a lo profundo de la mar, dice la palabra, a lo muy profundo. Él lo perdonó, me perdonó a mí y escribió sus leyes en mi corazón y en mi mente. Y dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, este velo, esta carne que fue quebrada en la cruz del Calvario. ¿Y quién quebró su carne si no fue Cristo? Quebró esa carne en ese sacrificio de la cruz para que hoy nosotros gocemos de una esperanza de gloria, de una esperanza hermosa. ¿Por qué nos aferramos tanto a esta tierra, a este mundo, cuando debemos de poner nuestra mirada en el Altísimo, en lo que está arriba, en lo alto? La misma palabra dice que Abraham puso sus ojos en el arquitecto. ¿De qué? Celestial. ¿Dónde usted tiene sus ojos? ¿Sus ojos radican en la tierra, en los deseos de su carne, o radican en lo espiritual? Y dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, el que ha muerto a su carne, el que está muriendo a su carne, viene y empieza a actuar la libertad. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y es donde Dios nos quiere, a su iglesia, a su cuerpo, en el lugar santísimo. Dice, por la sangre de Cristo, la que hizo redención por nosotros, nos quiere ahora en el lugar santísimo, allí adorándolo. Y al lugar santísimo no entra la carne, solo entra el Espíritu. Su Espíritu, mi Espíritu, es el que viene y se toca
allí en el lugar santísimo, porque ahí estaba el velo, pero ese velo de la carne, donde fue que puesto que el pecado, Cristo lo quebró en la cruz del Calvario. Y dice, por el camino nuevo, ahora andamos en un camino nuevo y vivo, dice, ese camino que es Cristo Jesús, que es nuevo, porque ahora caminamos en Él. Y dice, y es vivo porque Él es vida, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea que Jesucristo abrió el velo, quebró el pecado, quebró la carne en la cruz del Calvario, para ahora llevarnos por un camino nuevo y vivo, que es lo que dice aquí. Ese hombre, ese único hombre en el Viejo Testamento se llamaba Noé. Y por Noé, Dios ya no desapareció lo que iba a desaparecer y mandó a Noé a fabricar un arca para salvarse y hablarle a los habitantes en ese entonces. Pero aquellos habitantes no quisieron escuchar la voz, pero dice que Noé halló gracia. Usted ya halló gracia delante de los ojos. Yo ya hallé gracia. Gracia significa es el favor inmerecido. No lo merecíamos, pero decidimos creer por fe. Y fue lo que hizo Noé. ¿Por qué Noé halló gracia? ¿Por qué Noé quiere que usted halle gracia ante sus ojos? Porque Noé creyó con fe. No dudó en su corazón. Y eso lo dice aquí Hebreos mismo en el capítulo 11. Y su versículo 7, ¿cuál es la gracia que Dios está esperando de nosotros? Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque en ese tiempo dice que no había llovido nunca, sino que el mismo vapor regaba la tierra. Y dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creó a Dios y la gente no le creyó. Usted le cree a Dios ahora, le cree a Dios ahora. Esa es la gracia inmerecida, el favor inmerecido. Y que habla aquí, que estamos en Hebreos 10, donde dice, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es su carne, que Cristo rasgó, que Cristo quebrantó en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo camino, el camino de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Dice allí en el 9:6-9, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. En sus generaciones, no está diciendo era perfecto, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo usted puede hallar gracia ante los ojos de Dios? Caminando con Él. ¿Y cómo voy a caminar con Él? Negándome a mí misma, tomando mi cruz y siguiéndolo a Él. Negar a mis deseos, negarme a todas las cosas y empezar a caminar en mi Cristo, que es el camino nuevo y vivo. Ese camino, hay pruebas, hay aflicciones, pero Dios es el que nos da la fuerza. Pero en su palabra, en su verdad, obtenemos la paciencia y la consolación. No importa qué tiempo tengamos que esperar en lo que estamos esperando, hay consolación de parte de Dios para nuestras vidas. Y en la esperanza que estamos caminando con Él, seguimos caminando con Él a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que están hablando de mí, a pesar de lo que está ocurriendo. Yo sigo caminando en el camino vivo, en ese camino nuevo, en ese camino vivo, donde fue rasgado el velo.
y fue la carne de Cristo quebrantada. Eso son las buenas nuevas que nosotros tenemos que testificar. Son las buenas nuevas de que hay un camino a pesar de lo que vivamos. Y cuando usted empieza a tener eso, como hizo Noé, caminar con Él. Cuando usted empieza a caminar con Cristo, ahí en los atrios donde está el área del sacrificio, usted sigue caminando con Él y su fe se va acrecentando. Verdaderamente yo se lo digo, porque usted empieza a decir: Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya no acude usted a proclamar sus problemas, sino que usted sabe a quién va a ir, porque ahí usted puede desnudarse. Dice Salmo 51, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Usted va ante Él, usted sabe que Él le va a ayudar, porque Él es su esperanza de gloria. Él es el único, el que puede quitar la vida, el que mata la carne y puede matar el alma. Es el único que tiene potestad sobre su vida. Nadie tiene potestad sobre su alma más que solo Cristo. ¿Por qué no seguirle a Él a pesar de en ese camino donde yo estoy pasando un momento de aflicción? Pero como decía el apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué me separará del amor de Él? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Usted aprende a amar a Dios, usted aprende a conocerlo, y este es su tiempo, iglesia, de conocer a Cristo. Nos está dando la oportunidad de conocerlo, porque vivimos mucho tiempo en religiosidad donde no conocimos quién era verdaderamente nuestro Dios. Pero ahora caminamos con Él, ahora andamos con Él. No importa la situación que estemos pasando, caminamos con Él y entramos al lugar santo, donde su luz se refleja, y traspasamos el lugar santo y llegamos al lugar santísimo, que es donde Él nos quiere tener. Y dice, voy a terminar en Hebreos, ahí mismo donde estamos en el 10:21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. A Dios se acerca con corazón sincero. Vuelvo de nuevo a decir, ¿qué dice? Él ama la verdad en lo íntimo. Él no ama la falsedad cuando nos acercamos a Él. A Él no le podemos fingir y decir, Señor, mira aquí, mira allá. Señor, mira, yo merezco. Nosotros no merecemos, sino que es por su misericordia. Estamos caminando en Él, y es con Él que vamos a llegar hasta el final de la jornada. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, no con un corazón hipócrita, no con un corazón que digamos, Señor, te amo, pero por detrás estoy haciendo lo que a Él no le agrada. Entonces podré cantar con seguridad, te amo más que a mi vida, porque estoy hablando con sinceridad ante Él. Y dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certeza de fe, porque le creo a Él, porque dice ahí mismo en Hebreos 11:8, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le está buscando, se está humillando ante Él. Oh, tiempos de gloria estamos viviendo con Él ahora. Ya no es una religión. El velo se ha rasgado, la carne se ha quebrantado en esa cruz, y ahora le buscamos con todo nuestro corazón. Ahora nos acercamos a Él y le creemos. Creemos que Él lo hará una y otra vez. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y porque tú hablas de una manera hermosa y preciosa.
Cuando abrimos tu palabra, Señor, encontramos tu palabra y nos da vida. Nos vamos a otro libro y ahí hay vida. Nos trasladamos, Señor, al Antiguo Testamento y ahí encontramos la vida de Cristo. Nos trasladamos al Nuevo Testamento y ahí encontramos la vida de Cristo. Cuando empezamos, Señor, a caminar contigo, empezamos a conocerte y empezamos a tener esa confianza en ti, Padre. Te buscamos y te buscamos y te encontramos, Señor. Porque en lo íntimo, en lo secreto, tú nos haces entender sabiduría, Padre. Gracias te doy por tu iglesia, por tu pueblo, que alerten nuestros oídos, Señor, que nuestros oídos estén alertas a este tiempo, Padre, para que unánimes a una vez te glorifiquemos, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos y sigue trabajando y transformando nuestras vidas hasta que lleguemos a esa redención completa, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los guarde, me los bendiga y que crezcamos y que veamos tiempos favorables de parte de Dios para nuestra vida ahora en tiempos difíciles. Es donde vemos la gloria, la gracia de Dios manifestándose en nosotros. Dios me los guarde y me los cuide en todo tiempo. Gracias, Señor.